invito a coger vuestras Biblias y acompañarme. Hoy leeremos dos textos. El primero está en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 17. Y la palabra aquí es breve pero concisa. Dice: no matarás. El siguiente texto lo encontramos en Mateo, capítulo 5, versículo del 21 al 26. Y la palabra dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y hasta aquí la palabra de hoy. Ahora invito a nuestro pastor José Luis a que dé la predicación con el título de No matarás. Parece que vamos a hablar de algo que no nos afecta mucho, ¿verdad? Porque no queremos matar a nadie y quizá nunca se nos ha pasado por la cabeza. Pero el Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, nos muestra que este mandamiento está relacionado, está enraizado con la ira, con el aborrecer a los demás, con las peleas, con las discusiones, con los insultos. Normalmente las infracciones de tráfico, pues o hay un radar o hay un poli escondido detrás de la palmera o detrás de la columna, o si molestas a otro conductor hay insultos. Entonces, hay increpaciones. Hay mucho maestro de conducir suelto. Esto yo lo he constatado. Yo que conduzco un poco con la filosofía aquella de vive y deja vivir, yo me doy cuenta que hay mucho profesor de autoescuela que va sin el coche de autoescuela y te da 3 lecciones gratis. Te las da enseguida que le des motivos para hacerlo. El Señor Jesús vincula todas estas cosas tan cotidianas como es la ira, el enfado, las discusiones, las peleas, los insultos, todo esto lo vincula directamente a este mandamiento: no matarás. Desde luego el 6.º mandamiento, en su extensión más concreta, tiene que ver con no cometer homicidio. Se trata de esto. No es un no matarás absoluto que implica que no puedes matar en ninguna circunstancia, de ninguna manera, a nadie ni a nada. No se trata de eso, sino que se trata realmente, la palabra hebrea que se utiliza, rachash, es muy difícil de pronunciar, pero es una palabra que solamente se utiliza cuando se mata de forma ilícita. Por ejemplo, nunca se utiliza para matar a los animales para comer. Nunca se utiliza en este sentido. Y casi siempre se utiliza para designar a aquel que ha cometido homicidio, que ha realizado un asesinato de forma ilícita, excepto en una ocasión, en Números, capítulo 35, versículo 30, excepto en este raro versículo perdido allí en el libro de Números, que nos habla de aquel que ha cometido un homicidio involuntario y va a refugiarse en una ciudad de refugio. Excepto en esta ocasión, todas las demás veces que aparece este verbo es: no cometerás homicidio, no asesinarás. Así que una buena traducción, quizá tenéis alguna versión que lo hace así, traduciría, en vez de no matarás, traduciría no cometerás homicidio.
¿Qué es lo que no significa la prohibición de cometer homicidio? Como os decía, se puede ser vegetariano y vivir una vida muy saludable, pero lo que no se puede hacer es decir, soy vegetariano porque la Biblia lo dice, porque la Biblia prohíbe matar a los animales. Yo he conocido en este sentido muchos más argumentos de parte de los budistas que de parte de la palabra de Dios misma. Se puede ser vegetariano, es una opción muy válida, pero la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Génesis 9, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las hierbas. Da las opciones, ¿no? Se puede ser omnívoro o se puede ser vegetariano. El sexto mandamiento no prohíbe la pena de muerte contra los que han cometido graves crímenes. De hecho, el Antiguo Testamento establecía la pena capital para muchos pecados graves, para muchos pecados que hoy en día no se consideran dignos de un castigo tan severo. Bueno, de hecho, hoy en día nada se considera digno de un castigo tan severo. Y así que sabéis lo que pasa, que somos buenos con los malos y malos con los buenos. Es un juego de palabras, pero es una realidad. Somos buenos con aquellos que son malas personas, que han asesinado, que han cometido a veces con gran alevosía y premeditación, que han cometido actos de violencia, de violación, que son pederastas, que han cometido actos de violencia, de violación y de asesinato contra criaturas. Somos buenos con ellos, al cabo de un tiempo salen y resulta que somos malos con sus próximas víctimas. Es en este sentido que lo digo, ¿no? Cuando el ser humano se plantea que en su legislación va a ser más bueno, más misericordioso y más justo que el Dios que nos ha dado los 10 mandamientos, pues entonces se dan estas contradicciones, que somos buenos con los malos y malos con los buenos. Sinceramente, entre nosotros, yo prefiero ser bueno con todo el mundo, si puede ser, porque hemos de seguir a aquel que soportó contradicción de pecadores, que soportó insultos y vejaciones, pero la legislación, los magistrados, las leyes del país deberían protegernos más que esos 30 años de máxima condena que después se quedan a veces en 20 y que personas que están todavía muy mal y que en esos 20 años se han convertido todavía en alguien peor que el que entró, que aquel asesino y violador y pederasta que entró allí, las leyes de nuestro país nos deberían proteger un poco más. Ya sabéis que un padre evangélico, el señor Cortés, el querido hermano Cortés, Juan José Cortés, ha hecho una cruzada por toda España pidiendo la cadena perpetua contra los pederastas que han cometido violencia y asesinato contra sus víctimas, contra los niños indefensos, inocentes, que se cruzaron en su camino, o que ellos fueron a buscar y premeditaron muy bien cómo podían consumar su crimen. Y creo que en este sentido merece nuestro respeto y solidaridad una iniciativa de este tipo, porque, repito, somos buenos con los malos, pero al final acabaremos siendo malos, con esta bondad mal entendida, acabaremos siendo buenos contra los malos, pero acabaremos siendo malos contra los buenos inocentes que después volverán a ser víctimas de ellos. Así que el sexto mandamiento, no matarás o no cometerás homicidio, no prohíbe la pena de muerte. La razón que da el Señor es que de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que esta es la razón fundamental. Hemos sido creados a imagen de Dios. Dios se toma como algo personal aquel que comete homicidio. ¿Por qué? Porque ha atentado contra él, contra su creación, contra la obra de sus manos y contra el hombre que llevaba su misma imagen. La sacralidad del ser humano es que somos a imagen y semejanza de Dios. Sabéis que en la Inglaterra a veces vemos el Antiguo Testamento como una legislación
muy alejada de nosotros, muy diferente, muy fuera de tiempo para nuestra época. ¿Sabéis, por ejemplo, que en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, es decir, estamos hablando de poco más de 200 años, había 350 crímenes castigados con la muerte? Muchos más que en el Antiguo Testamento, muchísimos más. Pero sobre todo, de esto de lo que os hablaba ahora, sobre todo no ha sido el hecho de que Jesucristo, trayendo la gracia, trayendo el amor, trayendo el si te dan en una mejilla pon la otra, trayendo la respuesta de amor a la violencia y a la enemistad de los demás. Desde luego, la legislación de la santa y justa ley de Dios del Antiguo Testamento se ha dulcificado por la llegada de aquel que es portador del mensaje del amor de Dios y de su misericordia, en el cual se manifestaba la gracia de Dios en plenitud, Jesucristo lleno de gracia, que nos da gracia sobre gracia. Pero no ha sido esto lo que ha suavizado, lo que ha desvirtuado en muchas ocasiones las legislaciones de nuestras naciones. No ha sido esto. Ha sido un movimiento sobre todo de finales del siglo XX y ha sido sobre todo el humanismo y la demagogia de enfocar el problema en los errores judiciales y decir, fijaros, ha muerto un inocente. Y es verdad, y es terrible que a veces la justicia se haya aplicado mal, de forma inconsciente e involuntaria, pero a veces de forma consciente y deliberada, porque el poder no es, en este sentido ya sabéis aquella frase, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y no confiamos ciegamente en la justicia humana. Pero lo cierto es que ha habido mucha demagogia, aprovechando errores judiciales, y se ha llegado al punto de que después de la Segunda Guerra Mundial, después de tanta muerte y violencia, después de tanta... realmente el ser humano cogió como una aversión, y entonces se inició este movimiento que ha llevado a suprimir del todo, en la mayoría de los países, la pena capital. Pero el sexto mandamiento no prohíbe ni la legítima defensa, ni la individual, ni la familiar, ni la nacional, ni la guerra justa. ¿Qué hubiera pasado en la ex Yugoslavia si la Organización de las Naciones Unidas y la OTAN no hubieran intervenido para parar las limpiezas étnicas? ¿Era bueno que lo hiciéramos o no? Al enviar allí los ejércitos, como ahora también ha sucedido en el norte de África, en Libia, al enviar allí armamento, ejércitos, se ha matado, pero se ha hecho para frenar matanzas mucho peores, mucho más injustas, ¿no? Y es en este sentido que en la palabra de Dios, junto al Jesús que nos habla del amor y del pacifismo, también vemos una legislación justa que intenta preservar la paz y la posibilidad de vivir en paz en esta sociedad. Cuando Pablo dice que nos sometamos a las autoridades y nos dice que las autoridades de su época llevan la espada para castigar al malvado y para defender a las buenas personas. Por lo tanto, sométete. Romanos capítulo 13. Cuando Pablo habla así y habla de la espada del magistrado, está hablando de lo que en su época era el instrumento de la pena de muerte. Y dice, está bien, someteos, porque Él no está para que tengas temor, sino para que hagas lo bueno y para que seas defendido por esta legítima autoridad que Dios ha puesto en las sociedades. Y al mismo tiempo Pablo dirigía un mensaje muy claro a las autoridades romanas, por supuesto que no siempre justas, ni bondadosas, ni equitativas, de que ellos deberían ser el instrumento de la justicia de Dios y no del abuso del poder, como eran en tantas ocasiones. Todavía es más significativo cuando pensamos que Pablo escribe eso más o menos en la época de Nerón, siendo Nerón emperador de Roma. ¿Por qué es tan grave en la palabra de Dios cometer homicidio? Os decía, porque atenta contra Dios mismo, que nos ha creado a su imagen. ¿Cómo le sentaría, pensad por un momento, cómo le sentaría a Picasso
si él pudiera verlo, si hubiera sido algo que se hiciera en vida de él. ¿Cómo le sentaría a él que entrara un energúmeno en una de sus exposiciones y empezara a destrozar sus obras de arte una por una? Cuando un ser humano mata a otro, está destrozando la creación de Dios, la obra de arte de Dios, porque cada ser humano es creado a su imagen y semejanza y es único. Y ha sido la voluntad de Dios crearlo y darle la vida, y nadie tiene derecho a quitársela. Por lo tanto, cuando Dios dice que si alguien derrama, el que derramare de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre, esta palabra demandar, como sabéis, tiene un tono judicial. No se trata ahora de la venganza indiscriminada, de que cada cual se pueda acoger la justicia por su mano, pero sí que Dios quiere que haya unas autoridades, que haya un orden, que se reprima lo malo y que se estimule y defienda lo bueno de la sociedad. El asesinato es muy grave porque es un acto que no tiene vuelta atrás. No se puede reparar el mal cometido. Aquel ser humano, si Dios no hace un milagro, no volverá a la vida. El asesinato es el acto que tiene más graves repercusiones en el ser humano y en la sociedad. Deuteronomio 22:8 dice: sobre tu casa caerá la culpa, las consecuencias, aunque es directamente sobre el culpable, sobre el asesino, pero eso va a afectar no solo a él, sino también a su casa, a su familia. Me gustaría que te preguntaras cuál es el alcance del sexto mandamiento, porque todos vemos como algo terrible cuando se comete un homicidio de alguien que lo ha premeditado, que lo ha planeado, que lo ha hecho con nocturnidad, con alevosía, que no había solución, que realmente había atado todos los cabos y lo ha matado tal como lo había planeado. Somos más comprensivos cuando esto sucede en una pelea o en una situación de injusticia, o cuando hay un allanamiento de morada. Pero delante de Dios, todo homicidio, todo asesinato es realmente grave, aunque sea como una reacción airada delante de una injusticia, aunque sea en un momento de ofuscación. Todo asesinato es realmente grave a los ojos de Dios porque va en contra de su voluntad. Incluso la Biblia nos habla del asesinato por negligencia. En la forma de vida de aquella época dice, bueno, si tú tienes un buey asesino, mátalo. ¿Qué es un buey asesino? Pues un buey que le gustaba dar cornadas a los demás. ¿Os acordáis de esa famosa vaca, de ese famoso toro que tienen, que no sé a cuántos ya ha matado? En el Antiguo Testamento el toro ya estaría muerto, porque el Señor dice, bueno, si tú ves que tu animal es un peligro para los demás, no esperes a que haga daño a alguien, mátalo antes, porque es un peligro y es tu responsabilidad, es tu buey, no lo dejes suelto. Bueno, hoy no vamos con los bueyes, ¿verdad? Yo no he tenido nunca ninguno, pero los perros sí, ¿verdad? Qué pasión, ¿no? Por los Rottweiler, los Doberman, el American Stanford, el Pitbull, ¿verdad? Qué cosa, ¿no? Parece que todos, a ver quién lo tiene más grande, más fiero y más temible. ¿Os han atacado nunca los perros? No te hace ninguna gracia. A mí me han atacado varias veces, no te hace ninguna gracia, ¿eh? Sí, porque como soy corredor por vocación desde hace más de 30 años, como vayas corriendo delante de un perro de estos, me parece que tengan el instinto de decir, mira, una posible presa. Por ahí va corriendo. Había un obrero del Señor que era un finlandés de tradición maratoniana y viajaba mucho y en todas las ciudades donde iba corría, hasta el día que lo cogieron 2 perros de estos y un poco más y lo matan. Es realmente peligroso. O sea que lo del buey tiene un paralelismo en nuestra época y en nuestra sociedad con estas cosas. Conducir de forma imprudente, conducir en mal estado, conducir sin respetar las cosas que hay que tener, las limitaciones, las señales, todo esto, ¿no? Si hubiera un accidente, que Dios no lo quiera,
sería responsabilidad del mal conductor que no ha respetado. ¿Y qué decir de aquellos que no es que maten a nadie directamente, pero venden productos en mal estado? Yo no sé si habéis visto nunca aquello que dice, hay una montaña de pollos con muy mal aspecto, y entonces llega el operario y los coge y empieza a pintarlos, ¿no? O sea que te comes el pollo en mal estado y además la pintura que le ha colocado aquel señor para que la carne tenga realmente, después está sonrosadita, está preciosa, después de la mano de pintura que le da, o de la mano del producto que hace reacción con la carne. Es un producto que hace que la carne no tenga la mala apariencia que tiene. Es así. Es así. ¿Qué decir de vender drogas y sustancias que sabemos que pueden a una persona que le siente mal, esa pastilla de éxtasis o del otro tipo que se han tomado 40 compañeros, a ese joven que se la dan le sienta mal y entra en un estado de locura o de paro cardíaco o de problemas realmente graves de salud, como servir algo mucho más común, servir alcohol, cuando una persona ya no debe seguir bebiendo más. ¿Cuántos casos habréis visto de personas que están tiradas, o de jóvenes? Allí pasaba mucho en las fiestas de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, donde nosotros vivíamos. Era terrible, era coma etílico, muchos jóvenes menores de edad, adolescentes, 12, 13, 14 años, toda la noche en la calle, de todo, violaciones, embarazos no deseados, de todo. Y entonces ese niño o ese jovencito que no estaba acostumbrado, bebía un poco más de la cuenta, lo encontraban tirado, coma etílico, lo reanimaban, pero volvía otra vez con los amigos y al cabo de unas horas volvía a ingresar por estar otra vez así. O sea que realmente cuando vemos las repercusiones que tiene el no matarás, el no cometerás homicidio, vemos que las ramificaciones son muchas y empiezan a afectar a muchas más personas de las que estamos aquí, no solamente a José, que a veces en sus visitas y ministerio en la prisión pues tiene alguna persona, o José, o Ricardo, o Orlando, o algunos que algunas veces vamos a ayudarles, ¿no? Sabemos, en un sentido no es necesario saberlo y no quisiéramos saberlo, pero algunas de las personas que están allí han cometido en algún momento de la vida un homicidio. Pero cuando ves cómo lo enfoca el Señor, realmente esto afecta a muchas más personas que esas que están recluidas por haber cometido un acto de homicidio. ¿Y qué decir del aborto, la eutanasia y el suicidio? ¿Qué decir de esto? Me gustaría comentaros una historia que me ha hecho pensar mucho cuando la leí al preparar la predicación, y es la siguiente. Un profesor de medicina en un seminario tenía a los estudiantes delante y como parte de la formación les puso un caso concreto. Dice, mirad, el padre, hay una familia que la mujer se ha quedado embarazada, el padre padece sífilis, la madre tuberculosis, y han tenido 4 hijos, este sería el quinto. El primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y retrasado, el cuarto sufre tuberculosis y ahora la madre está embarazada de su quinto hijo y está dispuesta a abortar si se lo aconsejáis. ¿Qué diríais? ¿Qué le diríais a esta madre? Han venido a consulta y tú tienes la responsabilidad y ves todo el historial médico. ¿Qué les diríais? La mayoría de ellos recomendaron la interrupción del embarazo, la mayoría. Y entonces el conferenciante les dijo, felicidades, acabáis de asesinar a Beethoven. Beethoven era ese quinto hijo. Felicidades. Todavía hay un caso más fuerte que me gustaría también resumiros. Se trata de un caso del que tenemos todos los datos, ¿no? Se trata de Mira Wattinger, que era una señora que se había acabado de divorciar en los Estados Unidos de América, en plena depresión. Sabéis, la gran crisis económica de los Estados Unidos.
Y entonces cuando se divorció, aunque eran unas personas con medios económicos, el marido no quiso darle una salida holgada de esa situación, sino que la dejó sin nada. La dejó absolutamente sin nada. Ella ya había perdido a los padres. Realmente se encontraba sola y en aquella situación encontró un trabajo por fin y era para cuidar a un señor anciano. Pero el problema es que este señor anciano tenía un hijo alcohólico que le hacía proposiciones cada vez que podía. Y en una ocasión, cuando ya el anciano se encontraba completamente dormido en el otro piso, entonces se abalanzó sobre ella, que se negaba una y otra vez a sus proposiciones, y la violó. ¿Y sabéis qué le pasó? Pues que se quedó embarazada. Realmente ya no sabía por dónde tirar. Estaba tan avergonzada, nunca se había sentido tan ultrajada, tan humillada, tan violentada y abusada como aquella ocasión, y además se quedó embarazada. Y ella decidió que iba a abortar. Pero en el estado de Texas de los años 40, no encontró personas que se prestaran a ello. Fue a un médico, vio claramente que no iba por buen camino, que no lo iba a conseguir. Y entonces, de golpe, cuanto más vueltas le daba, encontró lo que para ella sería todavía una solución mejor. Se iba a suicidar. Y estando en esa situación y ya empezando a pensar cómo lo podría hacer, que esa idea se iba convirtiendo para ella en algo obsesivo, tuvo un momento de lucidez y le dijo al Señor, levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, tengo este niño en mi seno y no sé qué hacer. No quiero tener el hijo de mi violador. Para mí es una terrible vergüenza, no lo quiero tener. Señor, tengo este niño, no sé qué hacer. Y aunque nunca estuvo segura en detalle de lo que llegó a pasar, oyó una voz, sea audible o sea en su mente o sea lo que sea. La cuestión es que Dios le dijo: ten el niño porque le va a traer mucho gozo al mundo. Ten el niño. Entonces ella dijo: bueno, le voy a poner Joy, que es gozo. Aquello cambió por completo su perspectiva de aborto, de suicidio, de todo, y ya ella imaginaba la situación y entonces dice: va a ser una niña y le voy a poner Joy. Fue un niño y no le pudo poner Joy. Entonces, cuando tuvo aquel hijo, realmente ella, a medida que pasaban los años, no sabía en qué sentido aquel niño tan atemorizado, tan tímido, podría ser de gozo para el mundo. Cada vez lo veía menos claro, pero la cuestión es que aquello la salvó del suicidio, del aborto, y ella había asumido su responsabilidad, se había tenido que esforzar muchísimo, sacrificar, y estaba sacando sola su hijo adelante. Ten el niño va a ser motivo de mucho gozo para el mundo. Señor, ¿en qué van a quedar estas palabras, no? Por fin aquel hijo fue un adolescente que encontró trabajo y trabajaba en una industria donde era pues el chico de los recados, aquel de quien todos se burlaban, y era una sociedad durísima, un trabajo de hombres blasfemos, en la que había mucha suciedad, en la que hablaban, dice: habláis de vuestras esposas peor de lo que yo me atrevería a decir ni siquiera de un perro. El día que se atrevió a hablar les dijo esto. O sea que realmente en esa situación, humanamente hablando, no veíamos cuál era el motivo de gozo para el mundo a través de esa vida. Pero ¿sabéis qué? Ese chico se convirtió al Señor. Fue a una campaña, abrió su corazón al Señor, y entonces el Señor empezó a hacer una obra en su vida. Y un día, el lunes, cuando volvió a su trabajo en la planta química, en la hora del desayuno, aquel joven que llevaba muy poco tiempo yendo a la iglesia empezó a sentir un fuego que le empujaba, lleno de amor, hacia esas personas que estaban completamente obcecadas, endurecidas, blasfemos, sucios.
y se plantó de un salto encima de un remolque y les empezó a hablar del Señor. Y el nombre de este joven es James Robinson, uno de los grandes evangelistas evangélicos utilizados por el Señor a mediados del siglo XX en los Estados Unidos de América. Ten al niño, será de gozo al mundo. Y el Señor no miente. A través de él, de su ministerio, de aquel joven tímido, apocado, que no se atrevía a mirar a los ojos a nadie, el Señor hizo con él y en él una gran obra, hizo de él un gran evangelista, una persona llena del amor de Dios, que a pesar de su timidez se ponía aquí delante y hablaba a las personas de Jesucristo. Qué bendición, hermanos, cuando somos sensibles a la voz de Dios. Dios no quiere el aborto, no lo quería ni el de Beethoven, ni quería tampoco el de James Robinson. Dios no quiere el aborto, porque es, según la palabra de Dios, voy a leeros un pasaje que os pido que me acompañéis en esta lectura, en Éxodo capítulo 21, versículo 22. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Justo después de los 10 mandamientos, el libro de Éxodo amplía estas leyes y lo hace en este pasaje, que es el capítulo siguiente del Decálogo. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, no aborta, lo que pasa es que da a luz prematuramente a causa de un golpe, no es que ella aborte, o sea, ahí la palabra aborto se puede prestar a confusión, es una cuestión de traducción, no es que la palabra de Dios se equivoque, está bien lo que dice este versículo, es así, pero quizá podríamos encontrar una traducción que refleje mejor lo que quiere decir el Señor. Al continuar leyendo lo veréis. Si algunos riñeren en la pelea, hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿De qué muerte habla el versículo 23? ¿De qué muerte habla? ¿De la de la madre o de la del niño? De la del niño. Porque la muerte de la madre ya sabemos que era un asesinato. Si alguien está peleando y se pone en medio de una mujer para separarla, entonces ella recibe un golpe mortal, aquello ya en sí está clarificado en el no matarás, en el no cometerás homicidio. Pero se trata de la muerte del niño. En el Antiguo Testamento, para la palabra feto se utiliza la misma palabra que para bebé. ¿Sabéis? Se utiliza la misma palabra. No hay una palabra para designar al feto. Es yalat, la misma palabra que se utiliza para el niño que está en el vientre de su madre, es la palabra que se utiliza para el niño pequeño que ha nacido ya. La misma para el niño nacido, el bebé, que para el niño no nato, pero que es un niño. Como dice el Salmo 39, tú me formaste en las entrañas de mi madre, me conociste, tú ya te preocupabas por mí. Y entonces vemos cómo realmente para Dios la concepción de una vida en el seno de la madre ya es un ser humano. Por lo tanto, aunque consideramos una barbarie, y lo son las guerras, las limpiezas, mal llamadas limpiezas étnicas, los homicidios, los asesinatos, la violencia, esto también lo es y es legal. El aborto también lo es y es legal. A los ojos de Dios no quiere que se reprima la vida. No lo quiso para Beethoven, no lo quiso para James Robinson y no lo quiere para nadie. Lo dice muy claro la palabra de Dios. Por lo tanto, en el no matarás también está incluido el aborto, la eutanasia
y el suicidio, la eutanasia, no podemos considerar a las personas mayores o a las personas enfermas como una carga. No podemos considerar que el hecho de que haya enfermedad, dolor o que no haya una posibilidad de comunicación con los demás nos autoriza a poner fin a una vida. De nuevo, ya sabéis que para convencernos nos han puesto casos extremos para que a la luz de esos casos extremos se pueda normalizar más la situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues bueno, es muy clara en cuanto a esto. La vida del ser humano, la dignidad de la vida del ser humano consiste no en que esté enfermo, no en que se pueda comunicar, sino en que está creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso una persona enferma, mayor, no lo pierde nunca, hasta que el Señor la llame. De las personas que entre 1992 y 1995 se diagnosticaron como estado vegetativo persistente, el 43% era un diagnóstico erróneo que después la evolución de esos enfermos mostró que sí, que oían, que sí, que tenían percepción, que en realidad no era tal estado vegetativo persistente en la que no tiene vida, es un vegetal, ¿no? A veces he oído frases de este tipo. No era así, un 43, casi un 50% de los diagnósticos, después la evolución demostró que no era así. O sea que realmente el Señor nos llama en el no matarás a respetar y luchar por la vida de los no nacidos, por la vida de los enfermos y mayores, que tenemos la obligación de cuidar, y por la vida en general, por la vida espiritual, por la predicación del Evangelio. A mí me gustaría que también consideremos el texto de Mateo, aunque sea muy rápidamente, el texto de Mateo 5:23 y siguientes, para que podamos ver cómo el Señor profundiza y extiende el no matarás a situaciones mucho más cotidianas. Todo el que aborrece a su hermano, dice el apóstol Juan, es... ¿Y qué es? Todo el que aborrece a su hermano es... Juan era muy radical, Era el hijo del trueno. Juan, cuando era joven y acompañaba al Señor, dijo: Señor, este está predicando, prohíbeselo, o que baje fuego del cielo y los consuma, ¿no? Era de este tipo de reacciones, ¿no? Los hijos del trueno les llamaban a Juan y a Santiago su hermano. Pero en su primera carta dice que todo el que aborrece a su hermano, él se ha llegado a analizar a sí mismo, ha llegado a analizar sus impulsos, sus pasiones, su ira, su violencia contenida. Dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y Jesús nos viene a decir aquí lo mismo cuando dice: ya oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús aprueba, al citar esto y no contravenirlo, aprueba que la pena del homicida sea la pena capital. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hay una gradación aquí. O sea, si tú te enfadas mucho, y porque tienes mucho carácter, o es mal carácter, ¿no? A veces decir: no, yo es que tengo mucho carácter. ¿Es carácter o mal carácter? Vamos a analizarlo. Si tú te enfadas mucho contra tu hermano y no reprimes y no canalizas bien esa ira, te haces culpable delante del Señor. Si cuando tú te enfadas contra alguien empiezas a pensar y empiezas a criticar a esa persona y empiezas a desearle que caiga como Juan, que caiga fuego del cielo de una vez sobre esa persona, dice el Señor: eres culpable de juicio. Y es la misma frase que contra el homicida. Y después, si dices, si vas adelante, ¿no? Si continúas y ese enojo, esa ira, no la reprimes y le das salida de mala manera y le dices necio a tu hermano, es una palabra raká, es una palabra que habla de malvado, eres una basura, no sirves para nada, El necio se queda corto con el insulto que hay en el original, se queda corto.
Dice el Señor entonces, bueno, tú también eres culpable de esas palabras. Desde luego yo prefiero que me insulten que no que me peguen 2 tiros. ¿Verdad que sí? Que eso todos lo tenemos muy claro. Pero no te hace ninguna gracia, no te hace ningún bien. Hay palabras que te pueden haber hecho más daño que 2 golpes fuertes que te hayan dado, porque se te han quedado clavadas como espinas y las arrastras durante años. Hay palabras que te hunden, que destruyen tu autoestima, que te desaniman, que te decepcionan profundamente. Por lo tanto, el Señor dice, sobre todo, no des salida a tu enojo, a tu ira de esa manera destructiva. La tercera fase es todavía peor. Dice, cualquiera que le diga fatuo, es una palabra todavía más fuerte que nos habla de una persona, es maldito seas de Dios. Es una palabra que el fatuo no, porque verdad, yo no he oído pocos insultos de este tipo. Eres un necio y un fatuo, ¿no? Yo aquí en Cataluña he oído pocas veces insultar de esta manera, pero hemos de coger la idea, el espíritu que hay aquí. Lo que está diciendo esta persona al final ya está tan enojado que le maldice para que Dios le condene. ¿No? Personas a las que les hemos ayudado mucho, les hemos hablado mucho del Señor y al final son como aquella serpiente que coge una persona con cariño porque está muerta de frío y cuando empieza a entrar en calor lo pica y lo mata, ¿no? Se revuelven contra ti, como aquellos a los que el Señor decía de no echar perlas, de no echar perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan y os despedacen. Realmente es así, o sea, no podemos canalizar mal nuestra ira, no debemos, porque es muy destructivo para los demás y para ti mismo también. Sabéis que cuando conseguimos realmente poner esa ira, a veces justa, delante del Señor y que sea Él quien la canalice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, perdonad. Esa es la manera de canalizar. Señor, lo pongo delante de ti, lo pongo en tus manos, tú harás y yo perdono en tu nombre como tú me has perdonado a mí. Qué fácil es decirlo, José Luis. Qué fácil es decirlo. Qué difícil es hacerlo, José Luis. Me lo estoy diciendo a mí mismo, qué difícil es hacerlo. Qué difícil es. Cuando de verdad te han hecho daño, cuando de verdad hay situaciones como el que es víctima de un accidente porque el otro conductor había bebido, ¿no? Y estaba bajo los efectos del alcohol. Esto le ha pasado al padre de Alex la semana pasada, ¿no? Qué difícil es cuando de una forma completamente injusta te han destrozado la vida y no sabes cómo recomponerla. Pero ese es el camino, hermanos, porque sabéis que el perdón libera. Pero ¿sabes a quién libera? Libera al que perdona. Es que si, aunque fuera por egoísmo, deberíamos perdonar. Que no lo debemos hacer por egoísmo, lo debemos hacer por amor y para la gloria de Dios. Pero aunque fuera por egoísmo, deberíamos perdonar. Eso es lo que va a romper las cadenas, eso es lo que te va a liberar de verdad. Porque si no, como me decía un querido profesor de la Facultad de Teología de Francia, cuando nos pasó lo de la Iglesia hace un año, dice, mira, las personas al final, aunque te hayan hecho mucho daño, hay algunos que hacen su vida, ni se acuerdan, y tú puedes estar 40 años amargado, atado con cadenas de rencor y de amargura. Y es verdad. Y es verdad. Por esta razón, que el Señor tenga misericordia, que Él nos ayude a no aborrecer, a no insultar, a no canalizar mal nuestra ira, a llevarla a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a pedir el amor, que es lo único que nos hará capaces de perdonar a los demás. Porque el Nuevo Testamento está lleno. Con gran frecuencia se nos habla de este problema que nos afecta también nos afecta a los cristianos.
Entonces voy a escoger, ya sabéis, el fruto de la carne, habla de los pecados sexuales, habla de la mentira, de la estafa, pero después dice, oye, y las iras y las contiendas, maledicencias, griteríos, todo esto también, ¿no? Y lo asocia al homicidio. Esto no es el fruto del Espíritu, es el fruto de la carne. Esto va en contra de la voluntad de Dios. Y Santiago en el capítulo 4 nos pregunta, a los creyentes nos pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, en vuestro cuerpo, en vuestra vida? Codiciáis y no tenéis, matáis. Desde luego no lo está diciendo de forma literal. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y cuando pedís no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís al Señor de forma egoísta. El aborrecimiento, el rencor, la ira, el enojo, todo esto nos aleja de Dios. Llega un momento que oramos y oramos egoístamente, ¿no? Y pedimos que baje fuego de una vez, ¿no? Como Juan. Hermanos, el mismo milagro que el Señor hizo en la vida de Juan, el discípulo amado, lo puede hacer en nuestra vida, porque el mismo Espíritu que recibió Él es el que hemos recibido nosotros. El mismo Señor y Salvador Jesús que tenía Él es el mismo que tenemos nosotros. Y tenemos que llegar también a las conclusiones que llegó Él. Nuestra vida es un llamado a la defensa de la vida, al disfrute de la vida, al amor y a sacar de nuestras vidas todo lo que tenga que ver con el no matarás, con el no cometerás homicidio y todos los pecados asociados que hemos visto en el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude, porque en Cristo tenemos el perdón y la redención, aunque yo supongo que cuando hemos visto de la forma que lo plantea el Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que todos somos culpables delante de Dios, todos. Me atrevo a afirmar, y perdón si alguien se ofende, me atrevo a afirmar que todos los que estamos aquí somos culpables de homicidio en el sentido que lo dice Juan, en ese sentido moral, espiritual. Si aborreces a tu hermano, eres homicida. Si tu ira, tu enojo, no lo canalizas bien y al final acaba en críticas, en murmuraciones, en calumnias, en insultos, eres culpable, dice Jesús, delante de Él. Y es en este sentido amplio que el Señor nos llama hoy al arrepentimiento. En Él tenemos la redención y el perdón. En Él no solamente tenemos el perdón de nuestros pecados que nos libera de la culpa y de la condenación, sino que tenemos el amor que nos permite ser liberados de no perdonar a los demás. ¡Qué bendición! ¡Qué Señor y Salvador tan maravilloso que tenemos! Hoy es día de salvación. Hermano, querido amigo que nos visitas, libérate. Reconoce que no te puedes liberar a ti mismo y acércate a los pies de Jesús para decirle: Señor, ten misericordia de mí. Quiero creer, quiero arrepentirme de verdad de mis pecados, quiero de verdad experimentar la paz y el gozo de la salvación, quiero de verdad salir de aquí libre, sin cadenas, sin culpa de pecado, sin cadenas de rencores y amarguras que me tienen, ¿cómo nos tienen? Amargados. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude mucho.